Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Luis Emilio Rondón, diputado ante la Asamblea Nacional por un Nuevo Tiempo, vicepresidente del Parlasur. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrina, por la invitación y a Venevisión por abrir sus canales a todas las opiniones del país. Gracias por estar aquí. Las negociaciones en Barbados siguen siendo un tema de atención mundial y particularmente los venezolanos estamos interesados en saber cómo va este proceso. Ayer de prensa presidencial, de manera oficial, se decía que se había notificado que había culminado con éxito esta primera sesión que se llevó a cabo. Quisiera saber, a la luz de la oposición, cómo se califica. El gobierno calificó el día de ayer como un día exitoso. ¿Qué piensa la oposición acerca de este conjunto de negociaciones y acuerdos? Nosotros pensamos que fue una primera etapa intensa de negociaciones porque nos ha costado mucho sentar al gobierno y obligarlo a que reconozca la crisis que sufrimos y padecemos todos los venezolanos, en todos los órdenes: crisis económica, crisis política, crisis social, crisis de servicios, y nosotros mantenemos firme que el primer elemento que hay que acordar es la realización de unas elecciones presidenciales, unas elecciones donde vayamos al nudo de la crisis. El nudo de la crisis está en el ejercicio de la presidencia de la República y de ahí los magros resultados que tenemos los venezolanos. Ayer la Asamblea Nacional publicaba la cifra de inflación de junio. Hubo un ligero descenso, tenemos 24.6, pero tenemos 1.555% acumulado desde enero al 30 de junio de este año. Y en el interanual es una cifra insólita, 555.000%, lo que indica que de seguir así, pues todos los venezolanos cada día somos más pobres, estamos en una situación paupérrima desde el punto de vista de satisfacer con nuestros ingresos nuestras necesidades. Prácticamente nadie que tenga un sueldo mediano puede subsistir con la inflación que ataca a todos los sectores de la vida de los venezolanos: calzado, comida, diversiones. Ya es imposible tomarse un descanso como hacía tradicionalmente la familia venezolana entre julio y agosto para ir a la playa, para reivindicar a sus hijos que tuvieron un buen año escolar, para empezar a comprar los útiles del próximo año. Esos son recuerdos lejanos del ayer, porque la situación económica nos ha golpeado de tal naturaleza que nosotros tenemos que trabajar en reivindicar los derechos sociales que los venezolanos hemos ido perdiendo y creo que lo vamos a lograr. Diputado, según lo que uno puede apreciar, el tema en el cual insiste la oposición venezolana en este conjunto de negociaciones y acuerdos es el tema electoral. Hay organizaciones como Cambiemos que está planteando que se modifique el estatuto para elegir a los rectores del CNE por parte de la Asamblea Nacional. En virtud de estas peticiones que se están haciendo por parte de la oposición, ¿qué se está haciendo desde la Asamblea Nacional para elegir nuevas autoridades y qué se está haciendo en materia de estatuto y cuáles serían las normativas que se tienen que modificar de la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales? Sí, hay varias cosas que tratar desde el punto de vista formal y desde el punto de vista legal. En primer lugar, el estatuto que propone Cambiemos es una propuesta de buena fe que nosotros vemos con mucho interés, pero lo importante no es quién la proponga, sino cuál propuesta logra el consenso del resto de la Cámara para lograr su aprobación. En segundo lugar, ojalá que cese el desacato que tienen los diputados chavistas que decidieron no ir más, y los maduristas decidieron no ir más a la Asamblea, y se reincorporen para que se establezca el quórum y sea el órgano competente desde el punto de vista constitucional el que nombre el nuevo CNE. Hay dos rectores con el periodo totalmente vencido y habría que hablar entonces en la reestructuración de un nuevo organismo electoral que le dé confianza a todos los factores y que nos permita hacer unas elecciones transparentes, libres, confiables. No es posible que nosotros avalemos lo que pasó el 20 de mayo del 2018 cuando Maduro dice que ganó unas elecciones, pero en esas elecciones no participó Acción Democrática, no participó Primero Justicia, no participó Voluntad Popular y no participó Un Nuevo Tiempo, porque esas tarjetas fueron canceladas
por la Asamblea Nacional Constituyente. Así es muy fácil. Si tú escoges con quién, cuándo, cómo y dónde, no hay elección libre. Nosotros planteamos que esa elección tiene que ser libre, sin presos políticos, sin persecución. Tenemos 23 diputados en situación subyúdice. Tenemos preso al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Edgar Zambrano. ¿Qué se sabe acerca de ese caso de Edgar Zambrano? Que se ha especulado mucho y de manera extraoficial se ha dicho que forma parte de las negociaciones que él y otros diputados y otras personas que ustedes califican como presos políticos pudieran salir como parte de este proceso de negociaciones. Nosotros no, la comunidad internacional los califica como presos políticos. La gente de la comisión de Bachelet ni siquiera los ha podido ver. El gobierno los guarda con un recelo insólito. No hay forma de saber si están bien, si están mal, qué necesitan. No reciben ningún tipo de insumo de parte del exterior. Y el caso de Zambrano nos preocupa mucho, no solo por lo insólito de su circunstancia, sino además porque él es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y se ha hecho práctica olvidar un fuero que no nos dio el gobierno, que nos dio el pueblo cuando nos eligió diputados, que es la inmunidad parlamentaria. Bueno, la inmunidad parlamentaria vale muy poco. Hay diputados sin pasaporte que no les emiten sus documentos de identidad y hemos tenido que aplicar una serie de procedimientos para que puedan cumplir con sus tareas. Hay diputados en embajadas. Tenemos ya el caso de Freddy Guevara, tenemos el caso de Mariela Magallanes y de otros tantos que están en situación de persecución y están protegidos en unas embajadas. Bueno, así no se puede lograr una integración a los efectos de que nosotros articulemos las competencias propias del Poder Ejecutivo con las incompetencias propias del Poder Legislativo. Es por ello que nosotros insistimos y nos hemos nucleado alrededor del liderazgo de Juan Guaidó para lograr de esa manera establecer un elemento de condiciones que la comunidad internacional ha oído y reclama. El grupo de contacto que le otorgó a Noruega la posibilidad que en Oslo se establezcan las negociaciones y que se han mudado ahora al Caribe, es un esfuerzo porque la comunidad internacional también sufre las consecuencias dramáticas de la crisis venezolana, no solo por la migración, sino por los otros elementos negativos que indican la pérdida de valores democráticos en Venezuela y la necesidad de recuperarlos a la mayor brevedad posible. Diputado, hay varios temas que me gustaría que conversáramos. El gobierno ha dicho a través de su canciller Arriaza que van a denunciar ante la ONU lo que consideran un bloqueo económico sobre Venezuela, que nos pondría casi que en la misma situación en la que se encuentra Cuba. ¿Qué opina acerca de este señalamiento? Bueno, el gobierno ha sembrado esos vientos y ha cosechado estas tempestades. El gobierno se dedicó por mucho tiempo a maltratar y a perseguir a miembros de la comunidad internacional, no entendiendo que la comunidad internacional no está ahí para aceptar el proyecto político o ideológico de nadie, sino para la convivencia y la concertación. Los Estados Unidos de Norteamérica encabezan una ofensiva contra un gobierno, pero tiene unas razones en lo que fundamenta eso. Violaciones de derechos humanos, acciones concretas de corrupción, vinculación severa con el tráfico de sustancias ilícitas y prohibidas como las drogas. En consecuencia, es el gobierno venezolano el que debe certificar que no está comprometido con ninguno de esos hechos o que está dispuesto, en todo caso, a corregir esos lunares y esas verrugas que están en el rostro de la democracia venezolana hoy en día. El gobierno nacional ha desestimado el informe de Michelle Bachelet y considera, y lo ha hecho así público y notorio, que este informe fue redactado por miembros de Estados Unidos y que ella simplemente lo firmó. De esta manera lo desestima. ¿Qué opina usted acerca de este informe y cuál es el impacto real que tiene este informe, no solamente en lo local, sino en la comunidad internacional? Qué irrespeto y qué doble moral la del gobierno. La del canciller Arriaza, la del señor Maduro. Sí, la presidenta Bachelet, que fue presidente 2 veces por el Partido Socialista Chileno, quien es un ícono de la lucha por la liberación y la igualdad social en Latinoamérica, que generó dudas y expectativas en cuanto a la forma como iba a tratar el problema, hizo un informe absolutamente contundente, donde trata los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas políticos, la discriminación, la tortura, la violación sistemática de los derechos humanos. No se queda solo aquí, en la capital, inclusive analiza y trata el caso de los indios
de las etnias originarias de Pemones en su problema severo que tuvieron en el límite con Brasil y la persecución que el gobierno los obligó a desplazarse hacia el vecino país. Así que nosotros respaldamos ese informe porque certifica, eso es una certificación internacional, es nada más y nada menos que la alta comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas, quien certifica lo que vio, lo que oyó aquí en Venezuela y que el gobierno sabe que todas esas denuncias tienen sustento sólido. Acerca de las especulaciones que hay en el ambiente, una que se cuela es que existe la posibilidad de que el próximo año Juan Guaidó repita en la presidencia de la Asamblea Nacional, a pesar de que internamente la oposición venezolana había fijado un acuerdo de rotación de la presidencia del Parlamento. ¿Qué hay de cierto en esta afirmación? Bueno, Juan Guaidó acaba de cumplir el primer semestre al frente de la Asamblea Nacional y encabeza por instrucciones de la Asamblea el esfuerzo de reconstruir todo un camino democrático para Venezuela. El año que viene, el año 20, de acuerdo a las conversaciones, puede ser un año electoral. Y ese año electoral va a tener, sin duda alguna, la concreción de nuestro candidato presidencial, que de no ser por encuesta será por primaria, y a lo mejor esa responsabilidad recae en la figura de Juan Guaidó. Así que yo creo que nosotros no tenemos que estar apresurándonos a escenarios que se presentarán el año que viene y ojalá que nosotros todos, la oposición, unida en torno a nuestro objetivo, que no es otro que el que haya elecciones libres en Venezuela, logremos presentarle satisfacciones a la comunidad internacional y al propio pueblo venezolano. En declaraciones que hacía el día de ayer, Diosdado Cabello, como representante de la Asamblea Nacional Constituyente, él aseguraba que no iba a haber elecciones presidenciales. Sin embargo, lo hemos escuchado hablar de las elecciones parlamentarias. ¿Qué opina acerca de estas declaraciones? El capitán Cabello es un perturbador de oficio. Yo creo que en su afán y en su lucha por el liderazgo en el Partido Socialista Unido de Venezuela, tiene esos arrestos. Porque parece que esas declaraciones no son contra la oposición, sino contra Maduro, contra el ministro Rodríguez y contra la delegación que está negociando en Oslo. Que ellos arreglen su problema. Para nosotros exigimos coherencia al gobierno. Si estamos en un proceso de negociación es para resolver los problemas y no para enturbiarlos. Así que Cabello es un perturbador que no merece consideración de parte nuestra porque las resultas de lo que se ha venido haciendo para nosotros son distintas a lo que él opina. Él sabe que se está hablando de la elección presidencial, él sabe que se está hablando de la reestructuración y reinstitucionalización del Estado, de un nuevo TCJ, de un nuevo fiscal, de un nuevo defensor del pueblo. Él sabe que se están hablando de las cosas fundamentales y lo quiere negar públicamente para mantener su audiencia y su popularidad dentro del menguado Partido Socialista Unido de Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Luis Emilio Rondón, diputado ante la Asamblea Nacional por un Nuevo Tiempo, vicepresidente del Parla Sur. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Andrina, un placer. Y gracias a ustedes también, que tengan todos